definitivamente cuando me dediqué a empezar a estudiar ética, bioética, un compañero de la universidad donde hice la especialización me decía, Diego, realmente te vas a meter a hacer una maestría en bioética. ¿Eso para qué? Yo haría eso a los 70 años, ya cuando no, ya cuando esté ya pues como en un momento distinto de la vida. Y yo me quedé callado. Yo, bueno, pues de pronto tendrá razón. Y 2 años después, cuando terminé la maestría, hablé con él. Le dije, ve, ¿sabes qué? Ahora te voy a responder. ¿Te acordás cuando me dijiste que para qué iba a estudiar ética? Pues yo estudié ética para aprender a vivir mejor. Y tu decisión ya es si quieres aprender a vivir mejor a los 70 años o a los 41 que yo tenía en ese momento. Entonces, de alguna manera, la ética, la bioética, el estudio de la filosofía y el estudio de las humanidades me ha permitido de alguna manera romper algunos esquemas y empezar a entender la seguridad y la salud en el trabajo desde otros enfoques distintos. Ese es mi propósito con ustedes en esta charla y por eso les agradezco que me acompañen. Muy bien. Definitivamente, en la actualidad estamos siendo invadidos por literatura que de alguna manera relaciona cómo estamos trabajando duro por diferentes aspectos de la seguridad y la salud en el trabajo. Estamos revisando la literatura trabajando duro contra el estrés, hablando sobre el tema de prevención, hablando de temas de riesgos y de tema de emergencias, y Ministerio de Trabajo con las botas bien puestas con el tema de sistemas de gestión de inseguridad en el trabajo. En ese sentido, nos es claro que todos los días hablamos de todo lo que tenemos que hacer en materia de riesgos laborales para poder buscar los objetivos, que es que las personas no se nos enfermen ni se nos accidenten por culpa del trabajo. Sin embargo, a pesar de todos estos estándares que hacemos, de todos estos procesos y procedimientos, aún así se nos presentan algunas tragedias. Tenemos el Space, los que somos de acá de Medellín conocemos el edificio Space que cayó por temas de mala construcción, y a pesar de todo las metodologías y sistematizaciones que tenemos en riesgos laborales y en ingeniería y en todas las otras ramas científicas, se presentó, por ejemplo, el desastre de Chernobyl. ¿Cierto? Entonces, estas circunstancias nos hacen pensar que quizás algo está pasando. En ese sentido, tenemos muchos procedimientos y tecnologías específicas para crear y para llegar a Marte. Sin embargo, algo está pasando. ¿Qué estaremos haciendo mal? ¿Qué nos hace falta? Definitivamente me ha permitido algunos estudios, el estudio de algunas ramas distintas, me ha permitido hacerme esas preguntas. Quizás el hombre no se acomoda del todo a esas estandarizaciones modernas que tiene nuestra tecnología. O sea, quizás todo lo queremos resolver con estándares, con metodologías, con procesos, con procedimientos, pero quizás el hombre no maneja, no se acopla adecuadamente a esa manera. Y quizás eso hace que ocurran desastres y que ocurran momentos de corrupción y muchas otras cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, ¿será que necesitamos nuevos elementos en la ecuación para resolver estos problemas? Esa es una pregunta que yo me hago, y una respuesta tal vez al revisar nuestra historia. Entonces permítanme irnos al pasado, irnos a la historia y quizás allá encontremos algunas respuestas. Vámonos a 1533 y en el libro de Richard Sennett que se llama Juntos, es un libro muy importante y muy interesante en mis lecturas, y Richard Sennett se plantea esta pintura de Hans Holbein de los embajadores. Hans Holbein era un pintor alemán y pintó los embajadores. Esta pintura fue muy revolucionaria porque en esta pintura hay muchas cosas, hay muchos elementos. Miren la época, 1533, pura Edad Media. Y sin embargo, esto es una calavera. Y sin embargo, se representan dos cortesanos juntos, compartiendo un mismo espacio en una mesa en donde hay una cantidad de elementos de tecnología para la época, un mapa, unos compases, música y una calavera extraña, que eso tiene muchas interpretaciones. Sin embargo, la pintura de Hans Holbein representa el estar juntos en la Edad Media, representa el compartir el concepto de taller de la Edad Media. Entonces, con eso Richard Sennett en este libro de Juntos hace como una alegoría a invitar
a volver a estar juntos como lo estábamos en la Edad Media. Obviamente no estoy pretendiendo que nos volvamos a la Edad Media, pero hace alusión al concepto. Entonces, el concepto de taller, según Richard Sennett, de la Edad Media, configura las siguientes características. Entonces, por un lado dice, cómo el concepto de taller fue generadora de civilidad. Le enseñó a la gente estar junto al otro, en el trabajo y estar en la vida privada. Pero no solo eso, permitió un modelo de cooperación sostenible. Enseñó a la gente a trabajar de manera junta por un objetivo común. No obstante, las personas, el taller, las personas se juntan, permite estar juntos, permite aumentar la sociabilidad. Se forman en un oficio. Usted viene por primera vez al taller, listo, entonces venga, yo le enseño esta primera parte, yo le enseño primero a hacer costura, después pasa a esta parte más especializada. Entonces la persona va como ascendiendo en la escala laboral del oficio, va ascendiendo progresivamente. Y se forja la justicia, claro, entonces como todos trabajamos juntos, no solamente hablamos de trabajo, sino que mientras vamos trabajando vamos enseñando valores, ¿cierto? Me pasó esto, no, pero venga, ojo con esto, compórtese de esta manera, compórtese de esta otra. Se forja la autonomía, se fortalece el concepto del ritual, que esto lo hemos perdido mucho en los trabajos actualmente, y una de las características de ese taller, de esa Edad Media, era la fuerza que había en los rituales. Ritual para comer, ritual para cenar, ritual para trabajar, ritual para conversar, ¿cierto? Era una invitación al bienestar. Estar. Vamos a comer, comamos. Vamos a conversar, conversemos, ¿cierto? Que es muy distinto al bienestar que hoy manejamos en las organizaciones. Y Confucio y Platón indicaron que el taller hacía del artesano buen ciudadano. O sea que para partir el interés o el objetivo de usted ser un buen ciudadano, partía en ese taller, en el trabajo. O sea que de alguna manera de la parte laboral estaban los ciudadanos, ¿cierto? Para que fueran buenos ciudadanos en la vida privada. Entonces, se concretaron esos rituales de honor que fortalecieron el relacionamiento de la vida laboral y la vida privada, y se generó el concepto del artesano ciudadano. Entonces miren cómo en esta Edad Media, a partir de Holbein, en esa pintura se representa una Edad Media que para nosotros ha sido totalmente satanizada, como una edad de oscurantismo. Nadie ya quiere volver a hablar del oscurantismo, pero de alguna manera cuando uno lee estos autores que son modernos, Richard Sennett está vivo, estos autores de alguna manera recuperan algunos elementos históricos que pueden ser traídos a la actualidad y tomarlos como elementos de gestión. Entonces mi invitación es que no nos quedemos con las mismas lecturas de siempre, sino que empecemos a tener otro tipo de lecturas que nos van a dar elementos muy valiosos. Por ejemplo, volver al concepto de taller. Todos hablamos de organización, todos hablamos de empresa, de la gestión, pero enseguida voy a hacer en esta diapositiva muestro el concepto antiguo del taller, donde todos están juntos, todos comparten el trabajo bien hecho, todos saben de los problemas de todos, entre todos buscan resolverse, y este ciudadano va a su casa, a su vida privada, fortalecido de haber vivido una buena jornada laboral. No obstante, este es el mundo moderno, es un mundo en donde se aleja totalmente de este mundo de estar juntos, donde nos miramos a la cara y conversamos. Aquí no, aquí queremos dividirnos, queremos trabajar uno al lado del otro, pero no te interrumpo y no me interrumpas, porque tú tienes tu trabajo y yo tengo el mío. Entonces son conceptos totalmente distintos. Otro elemento importante en Richard Sennett, pero ya no en el libro de Juntos, sino en el libro La corrosión del carácter, habla de la enciclopedia de Diderot. Diderot fue el primer francés que realmente recopiló información y la clasificó y creó la primera enciclopedia mundial. La primera enciclopedia, la que nos tocó a nosotros, las enciclopedias de la casa, que eran muchos libros igualitos de los mismos lomos, esa primera enciclopedia fue Diderot por allá en los años 1600. Y en el quinto capítulo de la enciclopedia de Diderot se encarga específicamente del trabajo. Es muy interesante porque allí hay mucha información muy valiosa de cómo trabajan en esa época. Y allí se hace relación al domus. Entonces, definitivamente,
el domus de alguna manera se configura lo que es la sociedad de la vida media. Y es que este autor, Daniel Defer, hablaba de que en el domus las personas se dedicaban a lo que hablábamos en la antigüedad, el castillo feudal, en donde el rey feudal tenía muchas personas que trabajaban para él en su castillo. Uno era el zapatero, otro era el herrero, otro era el que cosía la ropa, otro el que lavaba, otro el que cocinaba. Todos trabajaban allí, todos crecían allí, todos formaban sus familias allí, y el honor de su labor era el pago, pertenecer a un castillo en donde había un dueño feudal. Pero eso era el honor de un trabajo bien hecho. Entonces, de alguna manera, este autor empieza a configurar el domus como ese sitio en esa Edad Media en donde la gente gozaba de un hogar, gozaba de seguridad y protección, gozaba de comer juntos, en familia, ¿cierto? En comunidad, en esa casa donde hacían sus actividades. Sin embargo, esta configuración del domus, Zygmunt Bauman, en un libro del 2000 que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, Zygmunt Bauman, el de la modernidad líquida, habló de que esa era la antigua ética del trabajo, una ética del trabajo por un trabajo bien hecho, un trabajo en donde no había una remuneración económica, sino que la remuneración era el poder pertenecer a ese hogar, recibir esa protección, esa seguridad, y yo hacía mi trabajo de la mejor manera posible, porque yo me formaba como ciudadano en ese momento. Entonces ese domus se configura y configura la antigua ética del trabajo. Sin embargo, se genera un hecho histórico muy importante, está en la enciclopedia de Diderot, y ese hecho histórico fue Langlais. Langlais fue la primera empresa en Francia, y fue la primera empresa de la cual se tiene como un recuento histórico en la enciclopedia de Diderot, que es la primera empresa que tiene la configuración como la tenemos hoy en día. En esta empresa Langlais, que queda al norte de Montargis, en España, en Francia, cerca de París, la persona por primera vez sale del castillo feudal, coge un caballo, recorre un largo camino para dirigirse a la empresa, llegar, marcar tarjeta, empezar a trabajar. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente se salió del confort de su hogar, de su casa, de su protección y se obligó a irse allá? Y al parecer Langlais fue una empresa de papel, imagínense lo que era hacer papel en esa época, todo ese papel, material vegetal pudriéndose ahí, los olores, el desorden, era impresionante, pero Langlais rompió el esquema porque fue la primera empresa que generó modelos de limpieza, de estandarización, de procedimientos, de procesos, y eso atrajo mucho a las personas. Y fuera de eso le pagaban por eso, le pagaban en moneda, le pagaban a las personas. Ese es el primer evento histórico que nosotros tenemos de lo que es una empresa como la tenemos hoy en día configurada, en donde nos sacan de la casa y nos tenemos que ir allá a trabajar para después regresar. Estamos hablando del año 1600, 1700. Realmente llevamos muy pocos años en la historia de la humanidad trabajando como trabajamos actualmente, porque de ahí para atrás toda la vida de la humanidad fue en el concepto de taller, de hacer las cosas bien hechas en esa antigua, vieja ética del trabajo de Zygmunt Bauman. Ahora no, ahora creemos que todo el mundo funciona como funcionamos actualmente, pero realmente estamos en un periodo muy nuevo de la humanidad, en donde estamos trabajando de esta manera, en donde todos los días salimos de nuestra casa. ¿Listo? Entonces Langlais representó ese cambio, esa pulcritud. Esta es una fotografía sacada de esta página de internet, en donde está en la enciclopedia de Diderot, en donde mencionaba la pulcritud de la empresa Langlais, ¿cierto? Que es muy interesante pues que lo conozcan. Entonces Langlais de alguna manera representó, las personas salieron del domus. ¿Recuerdan cuál era el domus? La casa, el castillo, donde tengo comodidad, donde tengo familia, y en donde trabajo por un trabajo bien hecho, por esa antigua ética del trabajo. Se embelezan por la técnica y por los estándares del Langlais. Entonces la gente, no, ¿cómo? Esa limpieza, yo me voy para allá. Esos procedimientos, el primero hago esto, después hago esto, después hago esto, y fuera de eso me pagan por eso, excelente. Entonces la gente salió de sus casas. Y esto de alguna manera parte en dos la historia del trabajo.
el trabajo actual que lo conocemos, y empezó en Langley, en esa ciudad, Montargis, al norte de la ciudad de París. Y se pasa de la espera de un trabajo bien hecho a un trabajo por la paga del dinero. Ahí empezó todo a desajustarse de alguna manera. Todo comienza a desajustarse en el modelo y se configura, según Zygmunt Bauman en su libro Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, se empieza a configurar una nueva ética del trabajo. Entonces ustedes entenderán la vieja ética del trabajo, la ética de las cosas bien hechas por el deber ser de hacer las cosas bien hechas, por una nueva ética del trabajo en donde yo hago las cosas para que me paguen dinero. Listo. Entonces eso en Bauman es muy representativo y es un libro de total actualidad en este momento. Entonces, bienvenida al mundo de la repetitividad, el mundo del taylorismo, el mundo del fordismo, y sin embargo es una repetitividad que atrae al ser humano porque es una repetitividad organizada, ¿cierto? Usted haga tantas repeticiones en la unidad de tiempo, que es el concepto taylorista, y ese concepto no sé por qué nos ha atraído tanto. Y nos sacó de un mundo de contemplación a un mundo de bien hacer, ¿cierto? Estábamos antes en el bienestar, estábamos tejiendo, estábamos cocinando, estábamos comiendo, estábamos conversando, y pasamos a un mundo del bien hacer, haga, establezca y realice. Realice el proceso, realice el procedimiento y en eso estamos. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, el medioevo ha sido muy satanizado, pero yo no lo veo así. En este sentido, yo lo veo como algo que teníamos bueno porque nos permitía bienestar. No el bienestar de hoy nuestro, sino el bienestar, porque estoy bien, ¿cierto? Estoy haciendo lo que estoy haciendo. Muy bien. Esa época de repetitividad taylorista fue tan apabullante en esos primeros años del 1900 o un poco más atrás, finales de 1800 y principio de 1900, que me permito, en el libro de Ryan Avent, en La riqueza de los humanos, el trabajo en el siglo XXI, él dice así: fue tan apabullante el progreso y las nuevas tendencias laborales que, en palabras de un desplazado laboral de la época, esta indicaba, miren pues lo que él decía: nos envolvía y ponía el mundo patas arriba. Era la sensación cuando, atónito, observaba la introducción de las cosechadoras mecánicas que hizo prescindible su trabajo en una granja rural y lo obligaron a migrar a la ciudad, donde rascacielos gigantes con armazón de acero se alzaban vertiginosamente hacia el cielo y donde, esporádicamente, algún hombre rico aparecía zumbando en un vehículo con ruedas que, misteriosamente, avanzaba sin ayuda de caballos. Era el fin de un modo antiguo de hacer las cosas y el inicio de su sustitución por algo completamente distinto y desconocido. Entonces aquí entendemos lo que pasaba en esa época, que es muy parecido a la presentación que nos hizo el doctor Rafael en la presentación anterior. Ese mismo, lo que nos estamos enfrentando hoy con las tecnologías, con el transhumanismo y con todo lo que se está viniendo, eso está generando un remesón y un pensar que es lo mismo que indicaban estas personas en esa época. O sea, seguimos en el mismo cuento, ¿cierto? Entonces aquí ya saben que empezamos a tener estos cambios. Muy bien. Además, eran tan grandes los cambios sociales de la época, lo mismo que estamos ahora, que había un ingrediente adicional: no se permitía ser pobre. En esa época en donde ya empezábamos a trabajar por dinero, no se podía ser pobre. Entonces decían en 1837, la fuente Zygmunt Bauman con el mismo libro, comillas: si se les hace la vida imposible, necesariamente se reducirá el número de mendigos. Es un secreto que todos los cazadores de ratas conocen. Tapar las rendijas de los graneros, hacerlos sufrir con maullidos continuos, alarmas y trampas, y vuestros jornaleros desaparecerán del establecimiento. Un método aún más rápido es el del arsénico. Incluso podría resultar más suave si estuviera permitido. No se podía ser pobre, y hoy tampoco. Nuestros trabajadores se queman laboralmente en las organizaciones por el miedo a la pobreza, por el miedo a perder el estatus. ¿Quién gestiona en las organizaciones eso? ¿Quién gestiona en la organización la obligación de enseñarle a la persona a que no podemos vivir del capitalismo puro y de que entre más compres, más buen ser humano eres? Y ese trabajador hace lo que sea porque tiene que conservar el estatus y se quema por ello.
Eso no se gestiona en las organizaciones hoy en día. Entonces mi invitación a partir de estas lecturas es que entendamos que hay muchos elementos que no los estamos abordando en los congresos, en la literatura actual, que deben ser tenidos en cuenta. La pobreza no la hablamos en seguridad sano del trabajo. Eso no se gestiona. El miedo no se gestiona en riesgos laborales. Entonces mi invitación con este tipo de ponencias o de tratar a estos autores es en permitirles a ustedes desde las humanidades traer unos nuevos elementos para una verdadera gestión. No estoy invitando a que nos vayamos a la Edad Media, ¿cierto? Estaríamos cazando mamús quizás, ¿cierto? No estaríamos pensando en ir a Marte, pero vamos a cerrar la última diapositiva con Marte. Muy bien, entonces tenemos el cambio de una antigua ética del trabajo por una nueva ética del trabajo. Claro, como todo progreso es mejor, entonces uno supone que esta nueva ética es mucho mejor. Sin embargo, esta nueva ética del trabajo está fundamentada por el cambio de la ética antigua del trabajo a la estética del consumo. Trabajamos por una estética del consumo. Sacamos ciudadanos que son libres para que salgan a comprar, para que salgan a consumir. Y yo, empresa, yo le ayudo para que usted compre. ¿Cierto? Entonces es un círculo vicioso porque entonces el trabajador hace lo que sea para conservar su trabajo y se quema por ello con tal de conservar su trabajo que le da el estatus y que le permite comprar todo lo que tiene que comprar. ¿Para qué? Para parecer, no para ser, para parecer. ¿Listo? En eso estamos quizás. Muy bien. Entonces es necesario un cambio o nos vamos a quedar ahí en la estética. Vamos a seguir con la estética, ¿cierto? No, tenemos que generar un cambio. Ese cambio definitivamente está en la crítica. Y este tema de la crítica es un tema que ha estado muy acorde con muchas de las ponencias que he escuchado, en donde definitivamente tenemos que hacer cambio en la educación. Tenemos que formarnos en volvernos más críticos, porque no nos podemos quedar haciendo, o nos vamos a seguir quedando abriendo y cerrando ventanas de internet, o enviando y recibiendo correos electrónicos. O sea, definitivamente tenemos que formarnos en volvernos más críticos. Respira. ¿Qué pasó con Respira? En algún momento me enteré de un congreso de ciencia en donde una expositora vino de muy lejos para dar una conferencia y resolver quizá los problemas del riesgo psicosocial en el país. ¿Cómo podemos mejorar la identificación de los riesgos psicosociales en los trabajadores? Mucha gente fue a esa conferencia buscando esas respuestas, ¿cierto? Sin embargo, la diapositiva final de la expositora fue Respira. La gran respuesta para usted mejorar el riesgo psicosocial es Respira. Todo el mundo hizo plop, ¿cierto? ¿Cómo así? Yo vine hasta acá, me gasté estos minutos o estas horas de conferencia esperando que usted me diera la fórmula mágica. Y la fórmula mágica suya fue Respira. No, que esto es un fraude. O sea, yo venir a esta charla para que usted me dijera eso. No, eso fue un fraude total. Sin embargo, Yuval Noah Harari tiene 3 libros espectaculares de Animales a Dioses, Homo Deus y este que fue el último, 21 lecciones para el siglo XXI. En este libro hay un capítulo que se llama Meditación y dice simplemente observemos. Él allí hace relación, este es de los últimos capítulos y no es que es el último, él allí hace la bienvenida a que la fórmula para usted tener un mejor estilo de vida finalmente es medite, es simplemente observe, simplemente esté. Y claro, hay una amplísima relación entre respira y medita. O sea que Yuval Noah Harari dio la misma respuesta que dio este conferencista o esta conferencista para resolver el problema psicosocial. O sea que la humanidad está entretejiendo que las respuestas son distintas a los procedimientos que ya conocemos. O sea que la respuesta para el riesgo psicosocial, para que la gente se queme en el trabajo, para que la gente sea feliz, no está en el hacer, está en el estar. Y no en el ser, es que el ser ya se tuvo que haber formado antes. Entonces las empresas buscan el bienestar, pero realmente las empresas creen, las empresas están en el bien hacer. Hagamos el proceso, hagamos el procedimiento. Pero para llegar al bien estar, primero tuvimos que haber pasado por el bien ser.
Entonces, de alguna manera entendemos que a duras penas muchas empresas buscan el bien ser, no, aquí luchamos para que nuestros trabajadores conozcan su ser, crezcan individualmente. No, eso ya se tuvo que haber tenido mucho tiempo atrás, porque el final de la vida es el bienestar y las empresas luchan por el bien ser. Y eso no es el final es el bienestar, que eso son unas teorías orientales, medite, esos yogas allá, meditando allá, no, ¿qué está haciendo aquí? No, tener una vida contemplativa para la filosofía y para las humanidades es el máximo nivel, no es ser, es que ya somos, tienes que desarrollarte para saber quién eres. Pero el máximo es el bienestar, pero no el bienestar que estamos tratando hoy. No, vamos a trabajar con bienestar, estamos poniendo una sala para que la gente tenga bienestar y estamos dando más. No, ese bienestar no se crea ahí, eso se crea con mucho más esfuerzo. Entonces, y sin embargo, el conferencista o la conferencista fue descalificada por su fórmula para mejorar el estrés, que fue respira. ¿Cierto? Entonces empezamos a entender que los autores modernos y los autores antiguos están hablando de lo mismo y no prestamos atención a esas lecturas que nos están dando reales respuestas. Sin embargo, René Descartes con el método Descartes, yo creo que a muchos de ustedes les tocó leerlo de alguna manera en el colegio, permitió cambiar como el concepto de la técnica. Y ese concepto, ese cambio de la técnica se dio con René Descartes, con el método, en donde fue un principio basado en el uso de la razón para resolver problemas. Resolvamos problemas metodológicamente, sistemáticamente, siguiendo un proceso, siguiendo un procedimiento para usted llegar a la verdad. Entonces René Descartes de alguna manera nos desconfiguró como veníamos viviendo. Langlais y Descartes, si bien son totalmente válidos y los necesitamos, de alguna manera nos desconcertó en ciertos aspectos. Esta es la razón por la cual en los congresos científicos se habla de cómo mejorar, perfeccionar los métodos, los procesos, los procedimientos para resolver los problemas de seguridad en el trabajo de hoy. ¿A qué venimos a los congresos? A buscar fórmulas. Estamos pagando en Carulla, en el Éxito, y estamos aquí, y en la caja encontramos libritos. Cómo ser feliz para siempre en 10 días. Cómo liberarse del estrés para siempre. O sea, necesitamos la fórmula mágica, ¿cierto? Muy en alusión a Descartes, que necesitamos un proceso estándar. Y si es muy demorado, no me sirve. Vamos al gimnasio y buscamos, no, es que es una nueva metodología de gimnasio en donde usted en una semana ya bajó 10 kilos. No, esa sí me sirve. No, es que es un proceso en donde usted tiene que ir toda la vida a ejercitarse. No, toda la vida haciendo ejercicio, no, ¿para qué? Esa no me sirve. Entonces, claro, estamos embebidos en la misma técnica de Descartes y de alguna manera eso nos ha desviado en algunos aspectos. Muy bien. Y así estamos hoy, con métodos que nos permiten resolver todo tipo de problemas. Sin embargo, en casa quizás las plantas están sin agua, no se dispone de tiempo para realizar una cena deliciosa y se necesita una sopa instantánea, un paquete de algo ya listo o de mejor salir a comer al centro comercial para aprovechar y comprar algo que quizás no necesitamos. ¿Cierto? En esto estamos embebidos en resolver problemas con técnica, con procedimientos, pero no tenemos tiempo, de alguna manera nos estamos saliendo de la humanidad para resolver problemas técnicamente. Entonces, quizás el método nos está alejando de esa humanidad, ¿cierto? Entonces, claro, queremos ir a Marte, por supuesto, no queremos quedarnos atrás. Queremos seguir avanzando. Esta no es una crítica por el avance científico, esta es un llamado a continuar el avance científico con el apoyo de volver a lo que somos, seres humanos. Muy bien, entonces, ¿qué tan real es la capacidad crítica actual? Se resuelve todo tipo de problemas mientras definitivamente nos alejamos de las respuestas que nos acercan a la humanidad, que haga acercar a los seres humanos en aras de su principio más conocido como la sociabilidad. Y esto aquí yo me relaciono, por ejemplo, con los ascensores. ¿Qué pasa cuando entramos a un ascensor? Se cierra la puerta automáticamente y ¿qué empezamos a hacer? O sea, no me mires, nadie quiere hablar con nadie, no, estoy en mi mundo. Eso pasa en los ascensores. Y ya cuando abre la puerta, guardamos los celulares y nos vamos. O sea, no queremos la sociabilidad, nos alejamos de la sociabilidad. ¿Recuerdan la fotografía ahorita del puesto de trabajos dividido?
Y recuerdan la fotografía al lado donde estaba en la Edad Media todos trabajando juntos ahí conversando. Eso se está perdiendo, eso tenemos que recuperarlo y en CENET eso nos aleja de la humanidad. ¿Listo? Muy bien. Con el método estamos perdiendo la humanidad ya que cada vez se exige ser más perfecto, ser más excelente. No se nos permite equivocarnos. Hay un libro muy interesante que se llama La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, un filósofo coreano. Y él habla de que el cansancio, o sea, estamos en la sociedad del cansancio, no se permite no hacer nada. Usted, mi hijo, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. No, no, ¿cómo así? Usted no puede hacer nada, usted tiene que producir. Haga algo, ¿cierto? Entonces es en momentos de pereza, de letargo, de no hacer nada en la casa. Usted está en la casa, no está haciendo nada, usted se siente mal por dentro. Usted dice, ay, ¿cómo? No estoy haciendo nada. Yo tengo que hacer algo. No, no. Chung Han nos dice, es que no, somos seres humanos, no somos máquinas para producir y producir excelencia y producir perfección. Tenemos que permitirnos el ocio, el otium, de esa época griega, el otium, que era lo máximo. Los griegos pagaban para obtener tiempo libre. Ponían a los esclavos a que hicieran todas las tareas para yo tener tiempo para mi propio cuidado. Hoy en día no nos permitimos eso, a duras penas tenemos tiempo para comer, debemos desayunar porque tenemos un ritmo circadiano a las 5, 6, 7 de la mañana, ya el estómago está lleno de ácido y tú desayunas a las 10 y después estás preguntando por qué te da gastritis, estás tomando omeprazol para resolver el problema. Tenemos que respetar unos ciclos naturales, nosotros somos seres humanos, no somos creadores de máquinas para la perfección. Entonces, en ese sentido, quizás esas humanidades nos invitan a volver a la humanidad, pero finalmente quizás alguien pensó diferente. Y Robert Kennedy, en su campaña presidencial, se permitió preguntarse lo siguiente, comillas, nuestro PIB tiene cuenta en sus cálculos la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco y las ambulancias que van a recoger a los heridos en nuestras autopistas. Registra los costos de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de Sencoya y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción del napalm, armas nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos de descontento urbano. Recoge nuestro PIB, recoge los programas de televisión que ensalza la violencia con el fin de venderles juguetes a nuestros niños. En cambio, el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, no refleja el grado de diversión de nuestros juegos, no mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos, ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión y de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Esto lo dijo Kennedy antes de ser asesinado en uno de sus últimos discursos antes de ser asesinado. Robert Kennedy. O sea, él se permitió entender que las estandarizaciones modernas, todo el día hablamos del PIB, esto es el punto del PIB y esto aumenta el PIB y todo el mundo no funciona así para los seres humanos. Nosotros nos hemos creído eso, pero nosotros como seres humanos no funcionamos de esa manera. Entonces, Robert Kennedy pensó eso, pero Jagger, en su libro típico de Paideia, que todos de alguna manera deberíamos leer algún día, dice que es necesaria la paideia griega, que qué falta hace. Y la paideia griega se constituyó como un principio de la educación hacia la perfección del hombre, partiendo del entendimiento, no de la técnica, sino de las leyes de la naturaleza. Si nosotros sabemos que somos seres humanos de día, vivimos de noche. Si tú sabes que tu cerebro a las 7, 8 de la noche debe estar acostado porque ya entró en un nuevo periodo, no, eso lo rompemos, eso no importa, tenemos que producir, ¿cierto? Y después nos preguntamos por qué nos enfermamos, porque hay cáncer, porque hay enfermedades articulares, porque hay enfermedades inmunológicas cada vez mayor, porque empezamos a romper nuestros ciclos biológicos. Entonces Jagger invita a una educación para la perfección del hombre. Y ese humanismo viene de humanitas, que significó la educación del hombre de acuerdo con su verdadera forma humana.
O sea que si esta presentación se llama el rescate de las humanidades, es el rescate de la gestión en las empresas para enseñarle a la gente a que viva como ser humano. Y que para poder lograr eso tenemos que conocer los principios de la naturaleza. Si el principio de la naturaleza es que tú debes desayunar a una hora específica y almorzar a unas horas específicas, pues debemos formarnos para eso, para no romper esos principios de la naturaleza. A todo eso es a lo que nos invita los clásicos, Aristóteles, Platón, Sócrates, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca. Todos ellos nos invitaban a que la ética era aprender a vivir como ser humano respetando las leyes de la naturaleza. ¿Y qué hacemos nosotros en el trabajo? Rompemos todas las leyes de la naturaleza. Somos médicos sabiendo de que debemos dormir de noche y nos acostamos a las 3 de la mañana, ¿cierto? Entonces por allí empieza la real gestión de la seguridad de salud en el trabajo. Dice Nucio Ordine en Clásicos para la Vida, un gran número de estudiantes me ha manifestado abiertamente su creciente malestar. Ante la elección de una carrera universitaria, se sienten desgarrados por un terrible dilema. ¿Qué hacer? ¿Seguir libremente sus intereses o dejarse condicionar por una opción basada exclusivamente en las oportunidades del mercado? En otros términos, vivir una pasión o pensar ante todo en un empleo, que es lo que salemos a hacer ahora. Salimos a estudiar y apenas nos graduamos del bachillerato, no, usted tiene que ser médico, usted tiene que ser enfermero, usted tiene que ser ingeniero y no más. Usted quiere ser un pintor, no, eso no da plata, nada, estudiar. Primero estudie esto y ya después usted qué quiere hacer. Entonces, Nucio Ordine nos invita a eso. ¿Qué tal el humanismo como parte integral de los sistemas de gestión? Pregúntense en eso. Ustedes que son los que toman decisiones en las organizaciones, ¿qué tal en esas decisiones ustedes siempre involucrar otro tipo de lecturas que les den otras herramientas que les permitan pensarlo de manera distinta? ¿Qué tal el humanismo en las matrices de peligro? ¿Qué tal? Quisiera yo ver una matriz de peligro que diga riesgo físico, iluminación, vibración, riesgo químico, riesgo físico, riesgo psicosocial, riesgo de miedo, riesgo de pérdida de autonomía. O sea, permítanse en ustedes desde ahora empezar a involucrar otros elementos para la gestión. Empezando, por ejemplo, con la gestión de la matriz de peligros. ¿Cómo empezamos a incluir nuevos elementos en la gestión de peligros para gestionar eso? Pero como nadie en seguridad en el trabajo, ni en las universidades, ni en las cátedras, ni en ninguna parte le dicen a uno cuáles son los riesgos, riesgo físico, riesgo químico, riesgo psicosocial, y ya, ¿cierto? Permitámonos pensar en cosas diferentes. Muy bien, ¿qué tal las humanidades en los indicadores? ¿Cierto? Muy bien. Albert Einstein indica lo siguiente, siguiendo como la misma línea, comillas, la escuela debe siempre plantearse como objetivo que el joven salga de ella con una personalidad armónica y no como un especialista. En mi opinión, esto es aplicable en cierto sentido incluso a las escuelas técnicas, cuyos alumnos se dedicarán a una profesión totalmente definida. Lo primero debería ser siempre desarrollar la capacidad general para el pensamiento y el juicio independientes y no la adquisición de conocimientos especializados. ¿Qué es la invitación a esto? Gestión humana, necesito una persona con un cargo específico. No, venga, usted primero qué sabe hacer, usted quién es, usted cómo resuelve problemas, usted cómo cambia frente a los cambios, que es lo que hemos visto en las charlas en el Congreso, que todo está cambiando, usted qué capacidad de cambio tiene. Después ya miramos si usted es buen médico, buen ingeniero, pero venga, usted cómo me enfrenta a estos problemas. Yo lo contrato y después yo ya le doy la capacidad técnica. Hoy en día es al contrario, no, ¿usted quién es? No, yo soy especialista, postdoctorado, tal cosa, yo sé hacer esto, yo sé hacer, pero no soy, ni estoy, no, eso no se habla. Es que, ¿usted qué sabe hacer? No, yo hago esto, no, es que eso no es lo más importante. El mundo está cambiando tan rápido que lo que usted hace hoy dentro de 2 o 3 años no va a servir para nada. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esos retos en la gestión de los riesgos laborales en nuestras empresas? Recapitulemos. El hombre salió del domus, pierde su autonomía en el nuevo mundo taylorista, incluido en un mundo de mercado en donde no se puede ser pobre, en donde se obliga a ser excelente, en donde se tiene que estudiar una técnica, en donde se adquiere esa técnica adoptando un método que resuelve problemas, pero nos aleja de la humanidad y se pierde la capacidad crítica.
que es contrario a la forma como debemos educar a las personas, en forma crítica, para que resuelvan problemas. Pero no obstante, sigue habiendo esperanza. El señor Fels, Premio Nobel de Economía, en el libro de Nuncio Ordine, en el mismo anterior, abre comillas. Hoy a las economías les falta espíritu e innovación. El mercado laboral no solo necesita más competencias técnicas, no más, sino que requiere un número cada vez mayor de habilidades blandas, como la capacidad de pensar de modo imaginativo, de elaborar soluciones creativas para desafíos complejos y de adaptarse a circunstancias cambiantes y a nuevas relaciones, todo lo que hemos hablado en el Congreso. Por ello, un primer paso necesario es reintroducir las materias humanísticas en los institutos y en los currículos universitarios. Cuando tú empiezas a formarte de manera crítica, empiezas a saber el mundo de una manera diferente y empiezas a resolver problemas sin miedos. Porque si usted todo lo que ha estudiado no le ha quitado el miedo de vivir, eso que usted ha estudiado no le ha servido para nada, para nada. Usted es médico, especialista, magíster, doctor y postdoctor, y usted todos los días se levanta con miedo. Nada de lo que usted ha estudiado le sirve, porque no le ha quitado el miedo de vivir. Y si usted vive con miedo, usted no puede resolver problemas. ¿Qué tantas de las decisiones que se toman en las organizaciones se toman con miedo y qué tanto se corrompen esas decisiones? ¿Qué tanto son corruptas las decisiones que tomamos porque vivimos con miedo de la pobreza, de ser pobre, de perder el estatus, porque tenemos que conservar? Entonces, jefe, tal cosa, ah, sí, jefe, está muy bien, y por dentro, no, eso no está bien, ¿cierto? Entonces, no nos permitimos vivir sin miedo. Imagínense ustedes con desfachatez llegar a la empresa y decir, jefe, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no, es que no está bien. Mire, ¿cómo se le ocurre pensar eso? Uno es totalmente subordinado, con miedo, con temor. Entonces hablamos, vamos a trabajar con bienestar, juntos, de manera positiva, resolver los problemas. Vaya, pues resuélvalos, ¿cierto? Con miedo, todo el mundo, sin formación interior. ¿Cómo es la calidad de las decisiones? Hay un autor interesante que habla de que la calidad de las decisiones en casa, que es el sitio donde mayor autonomía gozamos, versus la calidad de las decisiones tomadas en la empresa, donde hay total subordinación. Yo quisiera hacer algún momento algún estudio de mirar la calidad de la decisión del teletrabajador versus la calidad de la decisión del que está en trabajo. Subordinado totalmente por un horario, por un espacio, por un tiempo, por un jefe al lado, por una cantidad de circunstancias, versus el que toma decisiones en casa. Ese libro se llama, se me olvidó, se llama Antropología Filosófica, de Arnold Geller, y ese autor plantea eso. Como en la casa es el sitio donde mayor autonomía tenemos, y yo creo que todos lo vemos, uno no ve la hora de llegar, y cuando uno llega a la casa, usted tiene autonomía de las decisiones que toma, mientras más lejos se va de la casa, más pierdes autonomía. Un sitio de trabajo en donde perdiste toda la autonomía, y fuera de eso tienes que tomar decisiones que van a cambiar el mundo. Entonces, permítanse pensarlo de esa manera y tomar estos nuevos elementos. Sin embargo, Rousseau, en su contrato social, él decía que para poder crear su política, él tuvo que sumarse años en los estudios de los filósofos clásicos, en Platón, en Aristóteles, en Sócrates, en una cantidad de autores clásicos, y que allí él encontró las claves para crear la política de la cual vivimos hoy en día. El Estado, la función de Estado, fue creada por Rousseau, y él, para crear la función del Estado en este libro que se llama El Contrato Social, él lo creó a partir de la lectura de los clásicos. Entonces miren que quizás ha habido también personas en el pasado que crearon grandes cosas en la vida, en la sociedad, volviendo a esas lecturas que nadie lee, que nos enseñaron en el colegio, uno las ve como con aborrecimiento. Y en el primer párrafo del primer capítulo dice, el hombre ha nacido libre y por doquiera está encadenado. Estamos más encadenados, pero desde que nos levantamos estamos llenos de cadenas. Y la sociedad nos dice que somos totalmente libres. Entonces no sabemos pues en qué estamos. Muy bien.
Y Victoria Camps habla de que la ética es la reflexión sobre lo bueno, sobre la mejor manera de vivir, y los que hoy llamamos excelencia, y los griegos llamaron arete, virtud, es de realmente a lo que tenemos que apuntarle. No es a la felicidad por ser feliz, sino a la lucha de la excelencia, pero en las virtudes. Y para eso se necesita esfuerzo. Entonces, el estudio de las humanidades y la puesta en práctica de esos principios permiten al ciudadano formarse con carácter. Porque el carácter no lo vamos a obtener en el mundo repetitivo que vivimos. El carácter lo vamos a obtener si nos salimos de ese mundo repetitivo y empezamos a pensar de manera crítica. Y una de esas formas es introducirse en este tipo de lecturas que nos dan una forma distinta de ver la vida. Entonces, frente a lo expuesto en el trabajo de seguridad en el trabajo, ¿cómo vamos a continuar gerenciando esa seguridad en el trabajo? Entendiendo la técnica, pero con la comprensión de que como seres humanos somos más que eso, somos más que la mera técnica. Entonces tenemos que recuperar la reconfiguración del taller en nuestras empresas. Tenemos que propiciar espacios para la configuración de rituales. Somos seres de rito. Nosotros hemos perdido toda la ritualidad y nosotros somos seres de rito. ¿Cómo gestionamos los ritos en la empresa? El 1072 en el 2.2.4.6.15 en la gestión de riesgos y peligros. Nadie habla nada de ritos. Eso no existe. La técnica no habla de ritos y nosotros somos 100% rituales. Por eso nos estamos enfermando y por eso siguen cayéndose los edificios y se presentan los mismos accidentes. Porque no estamos entendiendo al ser humano como lo debemos entender. Propender por el aprendizaje de aquellos oficios olvidados para ser sociales de nuevo. Propiciarle una educación a los colaboradores para que estos sepan y conozcan que son presas del consumismo. Que es posible vivir con poco y con tranquilidad financiera, que se debe emprender la lectura crítica, lenta y serena en materia de la vida misma y de seguridad en el trabajo. Uno es leyendo rápido, no, rápido, que tengo afán. Uno no se permite tomarse, uno en humanidades, yo me demoro una página leyéndola toda una noche, entendiendo un párrafo, ay, ¿qué es esto? Por Dios, que está, y eso me quedo 2 o 3 días en un párrafo, pero me di gusto. ¿Cierto? No tengo afán, no tengo prisa, me di el gusto de saborearme ese párrafo y de desenredarlo como pude. Hoy en día no nos permitimos eso. Fortalecer la educación como un motor por la formación de seres humanos y no de esclavos consumistas. Que las áreas de gestión del talento humano integren dentro de sus profesiogramas y de sistema de gestión a personas con capacidad crítica y analítica. Después le damos la técnica, después, pero no antes. Vincular seres humanos con gustos, con capacidades y con miedos específicos, y luego se les forma en esas competencias técnicas que el cargo demanda. El dolor, si fuese un aspecto que no está incluido en este pequeño tratado que les he traído, sí es en efecto un tema de humanidades, y no en la... Ya me faltan 2 diapositivas nomás. En el mismo libro de Yuval Noah Harari, él dice así, en el capítulo que se llama Educación, él dice así, comillas, para saber qué eres y qué quieres en la vida, este es, desde luego, el consejo más antiguo del libro, Conócete a ti mismo. Durante miles de años, filósofos y profetas han animado a la gente a que se conociera a sí mismo. Si es así, limítate a relajarte y a disfrutar del viaje. No es necesario que hagas nada, los algoritmos se encargarán de todo. Si, en cambio, quieres conservar cierto control de tu existencia personal y del futuro de la vida, tendrás que correr más deprisa que los algoritmos, más que Amazon y el gobierno, y conseguir conocerte a ti mismo antes de que lo hagan ellos. Para correr deprisa, no lleves contigo mucho equipaje. Deja atrás todas tus ilusiones, pesan mucho, pesan mucho. Y en ese sentido, la conclusión para ustedes, muy respetuosamente, sería, recuperemos en compañía de la técnica. Mi charla no es un contra la técnica, es un vincule a la técnica, pero inclúyale en otros conceptos distintos. Recuperemos con esa técnica la antigua ética del trabajo, a partir de la práctica de una vida humana, de las humanidades. Sin estas, más edificios caerán,
más corrupción permanecerá en nuestras vidas y llegaremos a Marte luego de haber destruido nuestro planeta. Estamos llegando a Marte y ni siquiera conocemos el nuestro, ni siquiera conocemos nuestros corazones y estamos pensando en ir a Marte. Entonces, la invitación con esto es a que ustedes se permitan vincular en su gestión y en su vida unos nuevos elementos que están en otro tipo de lecturas, que les aseguro que les dará nuevas visiones para ustedes gestionar adecuadamente los riesgos laborales. Para mí fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias.